Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, en el centro de una polémica que está sacudiendo al mundo del entretenimiento. Una supuesta vigilancia secreta ha puesto a estos dos nombres famosos bajo los reflectores una vez más. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? En las últimas semanas, varios medios turcos comenzaron a filtrar informaciones que no han pasado desapercibidas. Todo comenzó cuando una fuente cercana a la familia de Burak Özçivit reveló que el actor habría contratado discretamente a un investigador privado para seguir los pasos de su excompañera de reparto, Neslihan Atagül. Sí, escucharon bien. Un gesto que ha generado sorpresa, críticas y un sinfín de preguntas. Burak ya no podía con la incertidumbre. Había algo en el comportamiento de Neslihan que lo inquietaba, declaró un amigo cercano de la familia, que prefirió mantenerse en el anonimato. Según esta fuente, todo habría comenzado después de un encuentro casual entre ambos en un evento privado hace algunos meses. Desde entonces, Burak habría mostrado un creciente interés por la vida actual de Neslihan. Cabe recordar que Burak Özçivit y Neslihan Atagül compartieron pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, donde su química fue tan intensa que muchos fans empezaron a sospechar que algo más podía estar ocurriendo fuera del set. Sin embargo, ambos continuaron con sus vidas, Burak casado con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Dolu. Nunca hubo nada entre nosotros fuera del trabajo. Siempre respeté su relación con Fariye, habría dicho Neslihan a una amiga cercana, según informan los medios locales. Sin embargo, según las últimas filtraciones, Burak no estaría tan seguro de eso. El supuesto investigador privado habría seguido a Neslihan durante varias semanas, documentando sus actividades cotidianas, sus reuniones profesionales y hasta sus salidas con amigas. Lo que más sorprendió fue que, al parecer, Burak estaba más interesado en saber con quién hablaba Neslihan y si mantenía contacto con antiguos conocidos del medio. Una de las revelaciones más fuertes vino de parte de un miembro del círculo social de Neslihan. Ella se sintió observada. Lo comentó en una reunión con amigas. Dijo literalmente, siento que alguien me sigue, no sé si estoy paranoica. En ese momento no sospechaba de Burak, pero ahora todo tiene sentido. Ante la creciente presión mediática, Burak se vio obligado a hacer una declaración pública, aunque escueta, respeto la privacidad de todas las personas con las que he trabajado. No tengo nada que ocultar ni nada que comentar sobre especulaciones infundadas. Sin embargo, según algunos periodistas, esa falta de negación directa solo alimentó los rumores. Los seguidores de ambos actores no tardaron en reaccionar en redes sociales. Algunos defendieron a Burak, argumentando que quizás estaba preocupado por Neslihan por razones personales. Mientras que otros lo criticaron duramente por haber cruzado una línea al espiar a alguien con quien ya no mantiene relación profesional ni personal. Una periodista especializada en celebridades, Ayşe Nurde, comentó en un programa de televisión, lo que está en juego aquí no es solo la reputación de Burak, sino también la percepción que el público tiene sobre los límites en las relaciones pasadas. Que alguien del calibre de Burak recurra a la vigilancia genera un debate ético que no puede ignorarse. Mientras tanto, el entorno de Neslihan se ha mostrado visiblemente molesto. Una fuente cercana a su esposo, Kadir Dolu, aseguró que él está al tanto de todo y que ha mantenido varias conversaciones privadas con su esposa sobre el tema. Kadir está muy enfadado. No puede creer que alguien con quien compartieron tantas cosas laborales esté involucrado en algo tan invasivo. Está considerando tomar acciones legales si se demuestra que hubo una violación a la privacidad de Neslihan. Por otra parte, los abogados de Burak han comenzado a moverse discretamente. Según reportes no confirmados, su equipo legal estaría tratando de localizar al investigador privado en cuestión para manejar el asunto internamente antes de que las cosas escalen. No se trata solo de desmentir o confirmar los rumores, se trata de minimizar el impacto que esto pueda tener en la carrera de Burak y en su vida personal, expresó una fuente cercana al entorno legal del actor. Pero la historia no termina ahí.
Durante las últimas 48 horas, han circulado en redes sociales algunas imágenes borrosas, tomadas presuntamente por el investigador, que muestran a Neslihan en reuniones informales en cafés y restaurantes. Aunque no se evidencia nada comprometedor, el simple hecho de que esas imágenes hayan salido a la luz ya representa una grave violación a su intimidad. Las redes están que arden. El hashtag #Justicia para Neslihan se convirtió en tendencia nacional en Turquía, mientras que #Burak explica ya empezó a viralizarse en distintos países hispanohablantes. Los fans exigen claridad, y muchos piden a los canales de televisión y productores que se pronuncien, ya que ambos actores están asociados con importantes marcas y proyectos. Mientras tanto, Fariye Epsen, esposa de Burak, rompió el silencio a través de una historia en Instagram, donde escribió una frase que fue interpretada como un dardo directo: la confianza es como un espejo. Una vez roto, por más que lo pegues, siempre verás las grietas. Aunque no mencionó nombres, el momento de la publicación dejó poco espacio para la ambigüedad. Los medios internacionales también se han hecho eco de la noticia. Revistas como Hola y portales como People en español han comenzado a cubrir el escándalo, lo que demuestra hasta qué punto esta situación ha trascendido fronteras. Expertos en relaciones públicas afirman que ambos artistas deberán tomar medidas concretas para controlar el daño a su imagen pública. Por otro lado, algunos seguidores de la serie Kara Sevda han comenzado a teorizar sobre una posible reconciliación emocional entre los actores. Hay cosas que no se olvidan tan fácilmente, comentó un fan en Twitter. Esa química no era solo actuación. Quizás Burak aún siente algo. Sin embargo, esta visión romántica contrasta con la postura de muchos profesionales del medio, quienes subrayan que este tipo de situaciones son delicadas y deben tratarse con seriedad. Una psicóloga mediática, invitada a un programa de la cadena NTV, señaló: estamos hablando de posibles actos de acoso o vigilancia no consentida. No podemos romantizar algo que podría tener consecuencias legales y emocionales muy graves para los implicados. Hasta el momento, Neslihan no ha hecho una declaración oficial, pero se espera que en los próximos días se pronuncie, probablemente a través de sus redes sociales o mediante un comunicado conjunto con su equipo legal. Mientras tanto, la presión sigue aumentando y las especulaciones no cesan. Incluso se rumorea que algunos productores han decidido pausar las negociaciones con Burak para futuros proyectos hasta que se aclare la situación. El ambiente es tenso. Nadie quiere estar en medio de un escándalo que pueda explotar aún más, dijo un productor bajo anonimato. Y así, lo que comenzó como un rumor se ha convertido en una tormenta mediática sin precedentes en el entretenimiento turco. Los próximos días serán clave para saber si esta polémica marcará un antes y un después en las carreras de dos de los actores más queridos del país. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y dejarme en los comentarios tu opinión sobre esta sorprendente noticia. Nos vemos en el próximo video.